Bienvenidos a este nuevo encuentro de lectura y meditación de Historia de un alma. Poco a poco nos acercamos al final del primer gran relato autobiográfico de Santa Teresita, el manuscrito A. Hasta aquí la hemos acompañado desde su infancia, sus alegrías familiares, las pruebas que marcaron su corazón, el descubrimiento de su vocación y sus primeros años en el Carmelo. Hoy contemplaremos cómo el Señor continúa modelando su alma a través del servicio silencioso, de la vida fraterna y de nuevas alegrías compartidas. Veremos que la santidad no siempre se manifiesta en acontecimientos extraordinarios. Muy a menudo florece en lo cotidiano, en la entrega generosa cuando nadie mira y en la fidelidad a Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Como estamos haciendo en cada episodio, nos iremos deteniéndonos después de cada momento importante para meditar juntos y descubrir qué quiere decirnos hoy el Señor a través de la experiencia de Teresita. Abramos el corazón y dejemos que la pequeña vía siga enseñándonos a amar. Epidemia de la gripe. Un mes después de la partida de nuestra Santa Madre, se declaró la gripe en la comunidad. Solo otras 2 hermanas y yo quedamos en pie. Nunca pude expresar todo lo que vi y lo que me pareció la vida y todo lo que es pasajero. El día en el que cumplí 19 años, lo festejamos con una muerte, a la que pronto siguieron otras 2. En esa época, yo estaba sola en la sacristía, por estar muy gravemente enferma, mi primera de oficio. Yo tenía que preparar los entierros, abrir las rejas del coro para la misa, etc. Dios me dio muchas gracias de fortaleza en aquellos momentos. Ahora me pregunto cómo pude hacer todo lo que hice sin sentir miedo. La muerte reinaba por doquier. Las más enfermas eran cuidadas por las que apenas se tenían en pie. En cuanto una hermana exhalaba su último suspiro, había que dejarla sola. Una mañana, al levantarme, tuve el presentimiento de que Sor Magdalena se había muerto. El claustro estaba a oscuras y nadie salía de su celda. Por fin me decidí a entrar en la celda de la hermana Magdalena, que tenía la puerta abierta, y la vi, vestida y acostada en su jergón. No sentí el menor miedo. Al ver que no tenía cirio, se lo fui a buscar, y también una corona de rosas. La noche en que murió la Madre Superiora, yo estaba sola con la enfermera. Es imposible imaginar el triste estado de la comunidad en aquellos días. Solo las que quedaban de pie pueden hacerse una idea. Pero en medio de aquel abandono, yo sentía que Dios velaba por nosotras. Las moribundas pasaban sin esfuerzo a mejor vida, y enseguida de morir, se extendía sobre sus rostros una expresión de alegría y de paz, como si estuviesen durmiendo un dulce sueño. Y así era en realidad, pues cuando haya pasado a la apariencia de este mundo, se despertarán para gozar eternamente de las delicias reservadas a los elegidos. Durante todo el tiempo que duró esta prueba de la comunidad, yo tuve el inefable consuelo de recibir todos los días la Sagrada Comunión. ¡Qué felicidad! Jesús me mimó mucho tiempo, mucho más tiempo que a sus fieles esposas, pues permitió que a mí me lo dieran cuando las demás no tenían la dicha de recibirle. También me sentía feliz de poder tocar los vasos sagrados y de preparar los corporales destinados a recibir a Jesús. Sabía que tenía que ser muy fervorosa y recordaba con frecuencia estas palabras dirigidas a un santo diácono.
Sé santo, tú que tocas los vasos del Señor. No puedo decir que haya recibido frecuentes consuelos durante las acciones de gracias. Tal vez sean los momentos en que menos los he tenido. Y me parece muy natural, pues me he ofrecido a Jesús, no como quien desea recibir su visita para propio consuelo, sino al contrario, para complacer al que se entrega a mí. Me imagino a mi alma como un terreno libre y pido a la Santísima Virgen que quite los escombros que pudieran impedirle esa libertad. Luego, le suplico que monte ella una gran tienda digna del cielo y que la adorne con sus propias galas. Después, invito a todos los ángeles y santos a que vengan a dar un magnífico concierto. Y cuando Jesús baja a mi corazón, me parece que está contento de verse tan bien recibido, y yo estoy contenta también. Pero todo esto no impide que las distracciones y el sueño vengan a visitarme. Pero al terminar la acción de gracias y ver que la he hecho tan mal, tomo la resolución de vivir todo el día en una continua acción de gracias. Ya ves, madre querida, que Dios está muy lejos para llevarme por el camino del temor. Sé encontrar siempre la forma de ser feliz y de aprovecharme de mis miserias. Y estoy segura de que eso no le disgusta a Jesús, pues Él mismo parece animarme a seguir por ese camino. Un día, contra mi costumbre, estaba un poco turbada al ir a comulgar. Me parecía que Dios no estaba contento de mí y pensaba en mi interior. Si hoy solo recibo la mitad de una hostia, me llevaré un disgusto, pues creeré que Jesús viene como de mala gana a mi corazón. Me acerco y, oh felicidad, por primera vez en mi vida veo que el sacerdote toma 2 hostias bien separadas y me las da. Comprenderás mi alegría y las dulces lágrimas que derramé ante tan gran misericordia. La epidemia que afectó al Carmelo puso a prueba toda la comunidad. La enfermedad llegó de manera inesperada a muchas hermanas y quedaron sin fuerzas para atender las necesidades más básicas. En medio de aquel sufrimiento, Teresita no buscó protagonismo. Hizo simplemente lo que el amor le pedía en cada momento. Este episodio nos recuerda que la verdadera caridad no suele aparecer cuando todo resulta fácil. Se revela precisamente cuando el cansancio, el miedo o la incertidumbre nos visitan. ¿Cuántas personas, sin hacer ruido, sostienen hoy a sus familias, cuidan de un enfermo, acompañan a un anciano o permanecen al lado de quien atraviesa una prueba? Nadie escribe libros sobre esos pequeños gestos. Sin embargo, son precisamente esos actos ocultos los que construyen el reino de Dios. Teresita comprendió que amar es servir, incluso cuando nadie lo reconoce. Y quizás hoy el Señor también nos pregunte: ¿a quién puedo aliviar un poco el peso de su cruz? Retiro del Padre Alejo. Al año siguiente de mi profesión, es decir, 2 meses antes de la muerte de la madre Genoveva, recibí grandes gracias durante los ejercicios espirituales. Normalmente los ejercicios predicados me resultan más penosos todavía que los que hago sola, pero ese año no fue así. Había hecho con gran fervor una novena de preparación, a pesar del presentimiento íntimo que tenía, pues me parecía que el predicador no iba a poder comprenderme, ya que se dedicaba sobre todo a ayudar a los grandes pecadores y no a las almas religiosas. Pero Dios, que quería demostrarme que solo Él,
era el director de mi alma, se sirvió precisamente de este padre, al que yo fui la única que apreció en la comunidad. Yo sufría por aquel entonces grandes pruebas interiores de todo tipo, hasta llegar a preguntarme a veces si existía un cielo. Estaba decidida a no decirle nada acerca de mi estado interior, por no saber explicarme, pero apenas entré en el confesionario, sentí que se dilataba mi alma. Apenas pronuncié unas pocas palabras, me sentí maravillosamente comprendida, incluso adivinada. Mi alma era como un libro abierto, en el que el Padre leía mejor incluso que yo misma. Me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, que tan fuertemente me atraían, pero por los que no me atrevía a navegar. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios y que, como representante suyo, me decía de su parte que Dios estaba muy contento de mí. Qué feliz me sentía al escuchar esas consoladoras palabras. Nunca había oído decir que hubiese faltas que no desagradaban a Dios. Esas palabras me llenaron de alegría y me ayudaron a soportar con paciencia el destierro de la vida. En el fondo del corazón, yo sentía que eso era así, pues Dios es más tierno que una madre. ¿No estás tú siempre dispuesta, madre querida, a perdonarme las pequeñas indelicadezas de que te hago objeto sin querer? ¿Cuántas veces lo he visto por experiencia? Ningún reproche me afectaba tanto como una sola de tus caricias. Soy de tal condición que el miedo me hace retroceder, mientras que el amor no solo me hace correr, sino volar. Los retiros espirituales eran para Teresita una oportunidad para detenerse y volver a mirar únicamente a Dios. En una vida llena de ocupaciones, todos necesitamos momentos de silencio, no para huir del mundo, sino para escuchar mejor la voz del Señor. Vivimos rodeados de prisas, de noticias, de pantallas y preocupaciones. Corremos el riesgo de llenar todos los espacios, menos el del corazón. Teresita nos enseña que el silencio no está vacío, está lleno de una presencia que espera ser escuchada. Tal vez hoy podamos regalarnos unos minutos de oración tranquila, sin pedir nada, simplemente permaneciendo delante de Dios como un hijo delante de un padre. Priorato de la Madre Inés. Y desde el bendito día de tu elección, Madre querida, sí, desde ese día volé por los caminos del amor. Ese día, Paulina pasó a ser en mi Jesús viviente y se convirtió por segunda vez en mi mamá. De 3 años a esta parte, vengo teniendo la dicha de contemplar las maravillas que obra Jesús por medio de mi Madre querida. Veo que solo el sufrimiento es capaz de engendrar almas, y estas sublimes palabras de Jesús se revelan como nunca en toda su profundidad. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Y qué cosecha tan abundante has recogido? Has sembrado entre lágrimas, pero pronto verás el fruto de tus trabajos y volverás llena de alegría trayendo en tus manos las gavillas. Entre esas gavillas floridas, madre mía, va oculta ahora la florecilla blanca, pero en el cielo tendrá voz para cantar tu dulzura y las virtudes que te ve practicar día tras día a la sombra y en el silencio de esta vida de destierro. Sí, en estos últimos 3 años he comprendido muchos misterios que hasta entonces estaban escondidos para mí. Dios
me ha mostrado la misma misericordia que mostró al rey Salomón. No ha querido que yo tuviese un solo deseo que no hubiese realizado, y no solo mis deseos de perfección, sino también aquellos cuya vanidad comprendía sin haberla experimentado. Como siempre te he mirado, madre querida, como mi ideal, deseaba parecerme a ti en todo. Al verte pintar primorosamente y componer poesías tan encantadoras, pensaba, cómo me gustaría poder pintar y saber expresar en versos mi pensamiento y hacer así el bien a las almas. No quería pedir estos dones naturales y mis deseos permanecían ocultos en el fondo de mi corazón. Pero Jesús, oculto también Él en mi pobre corazón, tuvo a bien demostrarle que todo es vanidad y aflicción del espíritu bajo el sol. Con gran extrañeza de las hermanas, me pusieron a pintar, y Dios permitió que supiese sacar jugo a las lecciones que mi madre querida me dio, y quiso también que a ejemplo suyo pudiese hacer poesías y componer piezas teatrales que a las hermanas le parecieron bonitas. Al igual que Salomón, después de examinar todas las obras de sus manos y la fatiga que le costó realizarlas, vio que todo era vanidad y caza de viento. Así también yo conocí por experiencia que la felicidad solo se halla en esconderse y en vivir en la ignorancia de las cosas creadas. Comprendí que, sin el amor, todas las obras son nada, incluso las más brillantes, como resucitar a los muertos o convertir a los pueblos. Los dones que Dios me ha prodigado, sin yo pedírselos, en lugar de perjudicarme y de producirme vanidad, me llevan hacia Él. Veo que solo Él es inmutable y que solo Él puede llenar mis inmensos deseos. Hay también deseos de otra índole que Jesús ha querido convertirme en realidad. Deseos infantiles como el de la nieve para mi toma de hábito. Tú sabes bien, madre querida, cómo me gustan las flores. Al hacerme prisionera a los 15 años, renuncié para siempre a la dicha de correr por los campos esmaltados con los tesoros de la primavera. Pues bien, nunca he tenido tantas flores como desde que entré en el Carmelo. Es costumbre que los novios regalen con frecuencia ramos de flores a sus novias. Jesús no lo echó en olvido y me mandó a montones gavillas de acianos, margaritas gigantes, amapolas, etc. Todas las flores que más me gustan. Hay incluso una florecita llamada la neguilla de los trigos, que yo no había vuelto a encontrar desde cuando vivíamos en Lisieux. Tenía muchas ganas de volver a ver esa flor de mi niñez, que yo cogía en los campos de Alençon, pues también ella vino a sonreírme en el Carmelo y a mostrarme que, tanto en las cosas más pequeñas como en las grandes, Dios da el 100 por 1 ya en esta vida a las almas que lo han dejado todo por su amor. Cuando la Madre Inés asumió una nueva responsabilidad dentro de la comunidad, Teresita contempló una vez más cómo Dios guía la vida de las personas a través de caminos muchas veces inesperados. La autoridad, vivida desde el Evangelio, no consiste en mandar, consiste en servir. También nosotros ejercemos alguna forma de influencia sobre los demás, en la familia, en el trabajo, entre nuestros amigos. La pregunta no es cuánta autoridad tenemos. La verdadera pregunta es cuánto amor ponemos al servicio de quienes el Señor ha confiado nuestro cuidado. Teresita admiraba la humildad más que el poder, porque había comprendido que quien sirve con amor se parece un poco más a Cristo. Entrada de Celina.
Pero mi deseo más entrañable, el mayor de todos, el que nunca pensé que vería hecho realidad, era la entrada de mi Celina querida en el mismo Carmelo que nosotras. Vivir bajo el mismo techo, compartir las alegrías y las penas de la compañera de mi infancia, me parecía un sueño inverosímil. Por eso había hecho por completo el sacrificio. Había puesto en manos de Jesús el porvenir de mi hermana querida y estaba dispuesta a verla partir, si era necesario, para el último rincón del mundo. Lo único que no podía aceptar era que no fuese esposa de Jesús, pues, al quererla tanto como a mí misma, se me hacía imposible verla entregar su corazón a un mortal. Ya había sufrido mucho sabiendo que en el mundo estaba expuesta a peligros que yo no había conocido. Puedo decir que mi cariño a Celina desde mi entrada en el Carmelo era un amor de madre tanto como de hermana. Un día en que tenía que ir a una fiesta nocturna, tenía yo un disgusto tan grande que supliqué a Dios que no la dejase bailar. Y hasta derramé, contra mi costumbre, un torrente de lágrimas. Jesús se dignó escucharme y no permitió que su joven prometida pudiese bailar aquella noche, aunque sabía hacerlo muy bien cuando era necesario. La sacaron a bailar y no podía negarse, pero el caballero fue absolutamente incapaz de hacerle dar un solo paso de baile y, con gran confusión de su parte, se vio condenado a caminar sencillamente a su lado para acompañarla a su sitio. Luego se fumó y no volvió a aparecer por la velada. Aquella aventura, única en su género, me hizo crecer en confianza y en amor hacia aquel que, al depositar su señal en mi frente, la estampó al mismo tiempo sobre la de mi Celina querida. El 29 de julio del pasado año, cuando Dios rompió las ataduras de su incomparable servidor, llamándole a las recompensas eternas, rompió a la vez las que retenían en el mundo a su querida prometida. Ella había cumplido ya su primera misión, encargada de representarnos a todas nosotras al lado de nuestro Padre, al que amábamos con tanta ternura. La cumplió como un ángel. Y los ángeles no se quedan en la tierra. Una vez que han cumplido la voluntad de Dios, vuelven enseguida hacia Él, que para eso tienen alas. También nuestro ángel batió sus alas blancas. Estaba dispuesto a volar muy lejos para encontrarse con Jesús, pero Jesús le hizo volar muy cerca. Se conformó con aceptar el gran sacrificio, que fue extremadamente doloroso para Teresita. Durante 2 años, su Celina le había ocultado un secreto, y cuánto había sufrido también ella. Por fin, desde lo alto del cielo, mi rey querido, al que en la tierra no le gustaban las demoras, se dio prisa en arreglar los embrollados asuntos de su Celina, y el 14 de septiembre se reunía con nosotras. Un día en que las dificultades parecían insuperables, le dije a Jesús durante mi acción de gracias: Tú sabes, Dios mío, cuánto deseo saber si papá ha ido derecho al cielo. No te pido que me hables, solo dame una señal. Si Sor Aimé de Jesús consiente la entrada de Celina, o al menos no pone obstáculos para ello, será la respuesta de que papá ha ido derecho a estar contigo. Como tú sabes, madre querida, esta hermana pensaba que 3 éramos ya demasiadas y por consiguiente no quería admitir otra más. Pero Dios, que tiene en sus manos el corazón de las criaturas y lo inclina hacia donde Él quiere, cambió los pensamientos de esa hermana. La primera persona que encontré después de la acción de gracias fue precisamente a ella, que me llamó con un semblante muy amable. Me dijo que subiera a tu celda y me habló de Celina con lágrimas en los ojos.
Cuántas cosas tengo que agradecer a Jesús, que ha sabido colmar todos mis deseos. Ahora no tengo ya ningún deseo, a no ser el amar a Jesús con locura. Mis deseos infantiles han desaparecido. Ciertamente que aún me gusta adornar con flores al altar del Niño Jesús, pero desde que Él me dio la flor que yo anhelaba, mi querida Celina, ya no deseo ninguna más. Ella es el ramillete más precioso que le ofrezco. Tampoco deseo ya ni el sufrimiento ni la muerte, aunque sigo amándolos a los dos, pero es el amor lo único que me atrae. Durante mucho tiempo los deseé. Poseí el sufrimiento y creí estar tocando las riberas del cielo. Creí que la florecilla iba a ser cortada en la primavera de su vida. Ahora solo me guía el abandono. No tengo ya otra brújula. Ya no puedo decir nada con pasión, excepto que se cumpla perfectamente en mi alma la voluntad de Dios, sin que las criaturas puedan ser un obstáculo para ello. Puedo repetir aquellas palabras del cántico espiritual de nuestro Padre San Juan de la Cruz. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Yo no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. O bien estas otras. ¿Hace tal obra el amor, después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor y el alma transforma en sí? Qué dulce es, madre querida, el camino del amor. Es cierto que se puede caer, que se pueden cometer infidelidades, pero el amor, haciéndolo todo de un sabor, consume con asombrosa rapidez todo lo que puede desagradar a Jesús, no dejando más que una paz humilde y profunda en el fondo del corazón. Cuántas luces he sacado de las obras de nuestro Padre San Juan de la Cruz. A la edad de 17 o 18 años no tenía otro alimento espiritual, pero más tarde todos los libros me dejaban en la aridez y aún sigo en este estado. Si abro un libro escrito por un autor espiritual, aunque sea el más hermoso y el más conmovedor, siento que se me encoge el corazón y leo, por así decirlo, sin entender, o si entiendo, mi espíritu se detiene, incapaz de meditar. En medio de esta impotencia, la Sagrada Escritura y la imitación de Cristo vienen en mi ayuda. En ellas encuentro un alimento sólido y completamente puro. Pero lo que me sustenta durante la oración, por encima de todo, es el Evangelio. En él encuentro todo lo que necesita mi pobre alma. En él descubro de continuo nuevas luces y sentidos ocultos y misteriosos. Comprendo, y sé muy bien por experiencia, que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Jesús no tiene necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de doctores, enseña sin ruido de palabras. Yo nunca le he oído hablar, pero siento que está dentro de mí y que me guía momento a momento y me inspira lo que debo decir o hacer. Justo en el momento en que las necesito, descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado. Y las más de las veces no es precisamente en la oración donde esas luces más abundan, sino más bien en medio de las ocupaciones del día. Madre querida, después de tantas gracias, ¿no podré cantar yo con el salmista? El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Me parece que si todas las criaturas gozasen de las mismas gracias que yo,
nadie le tendría miedo a Dios, sino que todos le amarían con locura, y que ni una sola alma consentiría nunca en ofenderle, pero no por miedo, sino por amor. Comprendo, sin embargo, que no todas las almas se parezcan. Tiene que haberlas de diferentes alcurnias, para honrar de manera especial cada una de las perfecciones divinas. A mí me ha dado su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces, todas se me presentan radiantes de amor, incluso la justicia, y quizá más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. Qué dulce alegría pensar que Dios es justo, es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la debilidad de nuestra naturaleza. Siendo así, ¿de qué voy a tener miedo? El Dios infinitamente justo, que se dignó perdonar con tanta bondad todas las culpas del Hijo pródigo, ¿no va a ser justo también conmigo, que estoy siempre con Él? La entrada de Celina en el Carmelo llenó de alegría el corazón de Teresita. Después de tantas separaciones vividas durante su infancia, ahora el Señor le concedía compartir su vocación con aquella hermana que había sido su gran compañera de camino. Es un momento profundamente emotivo, pero también nos recuerda que los dones de Dios nunca son solo para nosotros. La alegría compartida siempre crece. Y aquí aparece además el hermoso eco del cántico espiritual de nuestro Padre San Juan de la Cruz. No es casual, porque toda la espiritualidad carmelitana habla en el fondo del mismo misterio. El alma que busca al amado hasta encontrar descanso en él. Teresita y San Juan de la Cruz utilizan lenguajes distintos, pero ambos nos conducen al mismo lugar. Un amor que se entrega por completo a Dios. Quizá también nosotros seguimos buscando ese encuentro. Y la buena noticia es que Dios siempre da el primer paso hacia nosotros. Al llegar al final del manuscrito A, sentimos que hemos recorrido junto a Teresita un largo camino. La hemos visto crecer, reír, llorar, equivocarse, esperar, amar y descubrir poco a poco que la santidad no consiste en realizar grandes hazañas, sino en dejar que Dios transforme el corazón. Este último tramo nos deja una enseñanza muy hermosa. La epidemia nos habla de la caridad. El retiro nos recuerda la importancia del silencio. El cambio de priora nos invita a vivir el servicio con humildad. Y la entrada de Celina nos muestra que la alegría se multiplica cuando compartimos la llamada de Dios. Tal vez nosotros no vivamos en un Carmelo, pero todos tenemos un lugar donde amar. Un hogar, un trabajo, una parroquia, un vecino que necesita ser escuchado, un familiar que espera una llamada. Ahí comienza nuestra pequeña vía. Hoy podemos pedirle al Señor la gracia de vivir con un corazón sencillo, disponible y agradecido, porque, como descubrirá Teresita en las páginas que aún nos quedan por recorrer, el amor siempre encuentra un camino para hacerse presente en las cosas más pequeñas. En nuestro próximo encuentro comenzaremos el manuscrito B, una de las páginas más profundas de toda la obra de Santa Teresita. Descubriremos el corazón de su vocación y cómo comprendió que su misión en la Iglesia no era hacer grandes cosas, sino amar sin medida. Nos espera uno de los textos más bellos de la espiritualidad cristiana. La pequeña vía del amor y de la confianza. Me hará mucha ilusión
que sigas acompañándome en este camino. Gracias por formar parte de esta familia de oración. Que Santa Teresita haga caer una lluvia de rosas sobre tu vida y sobre tu hogar, y que el Señor te conceda la paz. Hasta nuestro próximo encuentro, que si Dios quiere, será el próximo sábado. Que Dios os bendiga.